Tenemos que profundizar y entender bien de qué está hablando la carta a los hebreos, porque es un tema sumamente importante y sumamente profundo. Dios no ha sometido a los ángeles al nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Comienza a hablar de los ángeles, la carta a los hebreos, diciendo que Dios no ha establecido una salvación para los ángeles. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que el verbo de Dios no se hizo ángel, se hizo hombre. Este es un misterio muy, muy profundo y es el único misterio que nos permite entender la rebeldía de los ángeles. Cuando nosotros hablamos de los ángeles, hablamos de aquellos seres espirituales creados por Dios. No tienen materia y no tienen por qué envidiar la materia. Hay visiones muy superficiales, muy tontas, la verdad, donde se muestra en ciertas películas a los ángeles teniendo envidia de los hombres porque pueden experimentar las cosas materiales. Bueno, en el orden ontológico, es decir, en el orden de superioridad de las criaturas, así como un microbio que es una vida, no es envidiado por el ser humano. El ángel no envidia al ser humano por su condición. ¿Por qué? Porque está en una escala superior. Ay, pero no puede experimentar las cosas físicas. No, pero si experimentar las cosas físicas en ese orden es inferior. ¿Por qué? Porque es estar sometido al hambre, sometido a la necesidad de respirar, sometido a las necesidades materiales que tiene nuestro cuerpo, sometido a la biología y sometido sobre todo al decaimiento de esa materia. El ángel no está sometido a eso. Y entonces cuando nos planteamos ¿qué ha hecho que los ángeles se rebelen contra Dios? Porque eso es Satanás y todos los demonios. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Fue justamente por no entender cómo Dios pretendía salvar al ser humano. No entender el amor que Dios tenía por una criatura inferior. Tal vez a nosotros nos ocurriría lo mismo si nos dicen que Dios se ha hecho perro para salvar a los perros, pero lo veríamos como un absurdo. Bueno, los perros en primer lugar, ¿qué necesidad tienen de salvación? El perro vive la vida de perro y ya está. Bueno, eso es un poco la contemplación que puede tener el ángel respecto a la salvación de los hombres, viéndolos como seres inferiores a ellos. Entonces no son merecedores de esa salvación. Y peor, una salvación tan dramática como la que hemos recibido. ¿A qué me refiero con dramática? Que Dios se ha hecho hombre, que ha nacido de una mujer, que ha nacido en un pesebre, que ha vivido una vida humana, que ha aprendido a trabajar con sus manos, que ha tenido que padecer el hambre y el frío, el sueño, el cansancio, y que ha tenido que además padecer la muerte, esa condición que todos los hombres tenemos que pasar. Bueno, para un ángel esto puede resultar una visión monstruosa. Pero ¿cómo puede ser que Dios quiera realizar esto? Y este es el único motivo que encontramos teológicamente, filosóficamente, para entender esa rebeldía de los ángeles, que no se nos ha revelado el motivo. No se nos ha revelado por qué Satanás se rebeló contra Dios. Lo que se nos ha revelado es que efectivamente Satanás, con una legión de demonios, se ha rebelado contra Dios. Pero Dios no ha operado la salvación haciéndose ángel, sino haciéndose hombre. Y por eso la condición del ser humano es considerada en ese sentido superior a los ángeles, no por nuestra condición natural,
sino porque el ángel no ha recibido una salvación como la que hemos recibido nosotros. Esto para ser conscientes en más profundidad del profundo amor de Dios. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Y sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, y todo lo sometiste bajo sus pies. El hombre tiene efectivamente desde la creación la potestad de ser aquel que somete la creación, es decir, aquel que tiene a su cargo la creación, aquel en el cual se ha confiado la creación que le pertenece a Dios. Pero Dios le ha entregado la potestad de nombrar a todos los animales, de hacer suya la creación, de cuidar la creación. Y no solo eso, sino que después de la caída en el pecado, Dios ha decidido efectivamente hacerse hombre, por lo cual esa naturaleza humana de Cristo ha colocado toda la naturaleza humana en una condición gloriosa, en una condición de una nueva dignidad. Al decir aquí la Escritura que Dios se le sometió todo, no se hace ninguna excepción. En verdad, ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. No vemos el universo entero sometido al hombre, y por eso es que el universo ni siquiera lo logramos comprender en su totalidad. Es mucho más lo que ignoramos de nuestra existencia que lo que sabemos. Y eso a pesar de que nuestro conocimiento ha crecido tanto. Pero aquel que piense que no, ya tenemos dominado el universo, no lo tenemos dominado. Pero justamente el camino es hacia allá. El hombre está llamado a dominar el universo, a dominar toda la creación. Es casi impensable para nosotros, casi impensable. Como era casi impensable pensar en la situación en que estamos ahora, 1000 años atrás. ¿Qué dominio tan grande tiene el ser humano sobre la naturaleza? ¿Cómo la puede transformar? ¿Cómo puede convertir la vida del hombre? Bueno, no sabemos a dónde va a llegar, pero sí sabemos el punto final. El punto final será justamente el dominio total de la naturaleza. La naturaleza estará sometida y ya ha sido sometida toda en Cristo. Todo lo hizo inferior, al poner a Jesús, es decir, cuando el Verbo de Dios se ha hecho hombre. No sabemos, no vemos el universo sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. Por un momento lo hizo inferior a los ángeles porque se hizo hombre e incluso murió. Es decir, padeció algo que los ángeles nunca sufrirán, pero ahora está coronado de gloria y honor. Y así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. ¿Por qué? Porque un hombre, Jesús, ha sido colocado por encima de toda la creación. El Creador y el Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Parte en la gloria de ese que nació en Belén, de ese que murió en la cruz, de ese que resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Y por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo. No era necesario, era conveniente a nuestra santificación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Ese que ha vencido a la muerte es hombre como nosotros. La carta a los Hebreos, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? En esencia, la gloria a la cual nos ha llamado Dios, participando de la misma naturaleza de Cristo.
participando en Cristo. Solo en Cristo tendremos verdadera gloria. Solo en Cristo tendremos verdadera alegría, además.